Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio correspondiente a la sesión del día de hoy. Para iniciar, voy a hacer la llamada de la lista. Aquí los que están presentes. Lilia Martiaga se encuentra presente. Presente, licenciado. Delia Balboa Catari. Johnny Grover Blanco Callisaya. Henry Cáceres Mamani. En sala, licenciado. Freddy Calle Corina. Presente, licenciado. Willy Roger Chino Bautista. Víctor Hugo Choque Pazzi. Alex Choque Pinto. Presente, licenciado. Daisy Choque Quispe. Presente, licenciado. Lourdes Choque Misa. Nelson Copana Mamani. Gonzalo Cornejo Rodríguez. Dardo Cuellar Mamani. Alfredo Flores Callisaya. Rosa Huanca Serrano. Presente, licenciado. Natividad Lipa Valero. Presente, licenciado. Johnny Mamani. Marcelo Mamani Usquiano. Presente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Raúl Nina Llanquichoque. David Nina Suxo. Presente, licenciado. David. Sí, presente. Ya. Simón Paxi Quispe. Patricia Quintanilla. Buenas tardes, licenciado. Presente. Daniel Quispe. Presente, buenas tardes, licenciado. Marina Soledad Reques Ticona. Presente, licenciado. Bernardino Ticona Nina. Bien, yo creo que los otros recién van a ingresar, me imagino. Vamos a ver el día de hoy justamente Licenciado, las buenas sesiones tardes. de la semana Víctor número Hugo 2. Choque. ¿Con quién? Hola, licenciado. Víctor Hugo Choque Pazzi. Ya está. Bien, como iba mencionando, la semana número 2 corresponde justamente a la construcción misma de la parte del instrumento intra e inter, que es muy importante. El primer momento va a ser justamente un análisis crítico de autocrítica de la realidad, que corresponde justamente como una fase inicial para poder realizar el tipo de análisis intra e interpersonal. Bueno, hay una actividad también, ¿no? Es el cuestionario correspondiente a las lecturas que están dentro de la plataforma. El diseño y validación de instrumentos de investigación para el análisis intra e interpersonal. Esto se va a realizar justamente en base a las orientaciones del texto académico y que se debe tomar en cuenta también algunas características dentro del entorno educativo y las lecturas realizadas, que es bien importante, que se encuentran justamente en la plataforma. Entonces, la primera parte es justamente diseñar, ¿no? Instrumentos de investigación para recoger información en esta primera fase del primer momento. Mínimo 2 instrumentos. Segundo, una vez construidos los instrumentos, debe de ser validado, es decir, la validez de los instrumentos, que se debe realizar justamente a partir de algunas aplicaciones que lo vamos a ver el día de hoy. Un par de expertos. Ustedes mismos podrían ser los pares de expertos, entre 2, utilizando justamente las fichas de validación, que también están sugeridas en la plataforma y que también pueden ser implementadas. Finalmente, hay que elaborar un informe del proceso de diseño y validación de los instrumentos de análisis intra e interpersonal. Estos trabajos tienen que ser presentados justamente, ¿no?
puntualmente, instrumentos diseñados y validados. Segundo, informe del proceso del diseño de validación de instrumentos. Bueno, el formato de presentación siempre es en PDF, tamaño carta. Y con el archivo siguiente, ¿no? Con la semana 2, actividad número 2, etcétera. Tipo de letra Arial número 12, internidad 1.5 y referencia utilizada normativa APA. ¿Qué criterios se van a evaluar? Los instrumentos son diseñados con indicadores adecuados que permitan un análisis intra e interpersonal. Lo segundo, la redacción de los indicadores en los instrumentos deben ser coherentes y con la cohesión exigida, por sobre todo, de manera clara. Los instrumentos diseñados permitirán justamente recoger información confiable, genuino, respecto a las dimensiones del sujeto investigador. Bien, estas son las orientaciones de esta semana, la semana número 2, que también está en la plataforma. Y vamos a ir viendo justamente lo que es la parte del constructo mismo. Bien. Tenemos justamente la parte de las orientaciones del diseño de instrumentos para el análisis intra e interpersonal. Primera instancia, la autobiografía. Bueno, la autobiografía concede justamente 4 dimensiones con respecto a autorreconocimiento, el autodescubrimiento, el autocuestionamiento y el autoconocimiento. Estas 4 dimensiones corresponden justamente a la autobiografía que se tiene que ir elaborando. Segundo, la didactobiografía contempla 5 elementos fundamentales, ¿no? Vamos iniciando justamente a partir de paradojas intrínsecas, a partir de la interpretación, dando el sentido problematizador, tomando en cuenta la conciencia del sentido de la escucha y la devolución misma, y el pensamiento categorial. Son 5 en este caso elementos de la didactobiografía. Que también hay un artículo que va profundizando un poco más respecto a estos elementos. Tercero, la bitácora profesional. Aquí se tiene un ejemplo, por ejemplo, tenemos las fechas, la semana, los temas que se van a tratar, comentarios sobre las clases, ¿no? Preguntas sugeridas a partir de la experiencia, aprendizajes, tanto personales obtenidos, en una frase con que te quedas justamente en esta semana, ¿no? Entonces, una bitácora profesional contempla estos elementos de la misma forma como deben ir siendo redactados, ¿sí, no? De manera clara. También tenemos justamente la biopraxis educativa. Bueno, la biopraxis corresponde justamente, en primera instancia, a tomar en cuenta algunos datos de referencia respecto a la maestría, el participante, la especialidad, lugar y fecha. La descripción debe estar justamente relacionada con la maestría que se está desarrollando, en este caso en la maestría de matemática, ¿no? Secundaria y comunitaria productiva. Entonces, de su práctica educativa actual, ¿no? Antes de cursar la maestría, qué actividades se han podido desarrollar. Y la preparación de clase, ¿no? Los PDC, plan de desarrollo curricular. La ejecución de lo que se ha planificado y ver justamente, ¿no? Respecto al dominio de tema, desarrollo del contenido, cuál ha sido esa metodología que se ha implementado, si es inductiva o deductiva, algunas estrategias metodológicas, didáctica, alguna parte de las capacidades, manejo de recursos tecnológicos, el uso de la lengua originaria castellana, la lectoescritura, producción escrita, procesos evaluativos que se han desarrollado. Entonces, comprender un sujeto transformador es justamente qué es un sujeto decolonial. En este caso es un sujeto que con su sabiduría respeta toda la identidad, ¿no? Diferente, semejante, por lo que es flexible y tolerante, ¿no? Con el otro. Que sin alteridad alguna no es otro que el mismo investigador, así se asuma, ya que justamente se ha descolonizado. Por lo que se refiere, se asume, y es un líder que asume también el summa camaña, el consenso, el summa unai, ahí tenemos el summa causai,
y entre otros, ¿no? Es decir, consenso, sabiduría, equilibrio, la complementariedad. En este nivel ha de esforzarse por cualificar la acción, en este caso la relación personal, para llevar a cabo las diferentes actividades de la propuesta de la transformación en la institución educativa. Entonces requieren sujetos decoloniales, es decir, críticos con la situación colonial de la realidad. En ese sentido, la investigación es un factor importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje, que debido a que el maestro debe asumir su rol de investigador desde su práctica docente y generar un ambiente de investigación en el aula. Además de esto, se desea justamente desde la preescolar hasta posgrado, se debe evitar también, ¿no?, la reproducción de un pensamiento pasivo y acrítico, para formar justamente profesionales activos y críticos. Entonces, un docente que investiga sabe sacar provecho de información disponible, de materiales que estén incluidos dentro del acontecer en el aula, dentro del entorno educativo. A modo de perfil, es justamente el investigador aquel que lee, propone, se actualiza y está en formación permanente de acuerdo a los cambios de la realidad. Aquel que adquiere un alto grado de capacidad para comprender y tratar al estudiante. Aquel que promueve justamente la innovación en el aula de manera personal y comunitaria. Aquel que establece buenas relaciones personales con sus estudiantes. Para el docente investigador, la práctica educativa le va a permitir resolver los problemas de su aula, entorno y la comunidad. El maestro investigador correctamente preparado y con dominio de habilidades propias de la actividad investigativa se diferencia de otros docentes por el uso de los métodos, es decir, la metódica, ¿no?, el conjunto de métodos. Las estrategias que se utilizan para implementar el proceso pedagógico, haciendo eficiente su labor profesional. Bien, esos son justamente algunos elementos que se dan a grandes rasgos, algunas estructuras, para iniciar justamente lo que es la parte de diseño de instrumentos de investigación. Entonces, el análisis interpersonal es la primera parte que se encuentra justamente en la documentación que tenemos justamente en la orientación genérica. En realidad, tomamos en cuenta, obviamente, el objetivo de este módulo es proceso de investigación y producción de conocimientos en en el programa de maestría, con un enfoque decolonial, es colonial, para alcanzar una transformación de diversas realidades educativas de Bolivia, y que a partir de eso hemos visto en la primera semana respecto a una mirada del desarrollo de investigación, los enfoques de investigación, cómo es el enfoque mismo de investigación en la universidad pedagógica, qué metodología de investigación se utiliza. Sabían algunas lecturas breves respecto a esta, ¿no?, de Hugo Semelman, Chiliza. En esta semana, pues, lo que realizamos ahora es la construcción del producto académico de transformación, es decir, debemos de realizar el análisis intra e interpersonal. Entonces, obviamente el cuestionario respecto a las lecturas que se van a dar dentro de la plataforma. Y la parte más importante y aplicada es el diseño y validación de instrumentos de investigación para ese análisis intra e interpersonal. Entonces, en base a las orientaciones realizadas, justamente se debe diseñar instrumentos de investigación para recoger la información misma, los datos, validar esos instrumentos, ¿no?, elaborar el informe del diseño y validación de los instrumentos. Es en la semana 2. En la semana número 3, para ir adelantando, se va a realizar también un análisis situacional del aula, del patio y comunidad en este caso, ¿no? Es decir, lo que también hay que hacer para la tercera semana es la construcción, en este caso, un análisis crítico y autocrítico de la realidad a partir del diseño y validación de instrumentos de investigación, pero para el análisis situacional del aula, de la institución, de la comunidad, del contexto en sí, ¿no? A diferencia de la semana 2, que justamente realizó también instrumentos y validación de las mismas, justamente del análisis mismo, ¿no?, intra e interpersonal. Y en la última fase, justamente la semana número 4, se tiene también, justamente, ¿no?, como actividad, analizar y organizar la información recogida.
Entonces hay que hacer un análisis, hay que hacer una sistematización de la información, aplicando los siguientes instrumentos. El cuadro de categorización, la sistematización, el análisis estadístico y otros que se puedan sugerir, ¿no? Para el análisis y la categorización se realiza en base a una información de recogida de datos que van a servir justamente de ejemplos y que se encuentran también dentro de la plataforma. Una vez que se haya realizado eso, se identifica supuestos problemáticos, es decir, identificar problemáticas dentro del contexto mismo y hacer el análisis de la sistematización misma, identificando y mencionando las problemáticas que se ha encontrado en realidad, ¿no? Finalmente, una vez ya encontrada la problemática, se debe organizar algunos criterios como la delimitación comunitaria de la realidad de ese supuesto problemático. Entonces, ¿en base a qué? A problemáticas que se desarrollan justamente en los cuales, como procedimiento se toma en cuenta reunir justamente, ¿no?, con los actores educativos, representantes de estudiantes, padres de familia, maestros, directivos y autoridades. Segundo, socializar los aspectos problemáticos identificados en el primer momento. La misma debe ser documentada en actas, fotografías y demás recursos, los cuales van a ser expuestas en anexo, ¿no? Entonces, es decir, entre todos, después de un diálogo y análisis colectivo, delimitar justamente el supuesto problemático a desarrollar el proceso de investigación. Entonces, el producto final del módulo, en este caso, debe contemplar lo siguiente: instrumentos diseñados y validados para el análisis intra e interpersonal. Es de esta la semana 2, ¿no? En la semana 3 será, de la misma forma, ¿no?, instrumentos diseñados y validados para el análisis situacional del aula, del contexto de la institución. Tercero, instrumentos utilizados para el análisis y organización de la información recogida. Cuarto, la lista de problemáticas que se han identificado. Y quinto, el supuesto problemático, ¿no? ¿Cuál es el problema principal en realidad del contexto mismo, ¿no? Y luego vienen algunos aspectos de forma, consideración, ¿no? ¿Cuál va a ser la evaluación correspondiente? Realmente la evaluación del producto final es de 20 puntos y las evaluaciones del proceso formativo son tanto el cuestionario y las actividades. Bien, entonces estamos justamente ahora para diseñar, ¿no?, instrumentos diseñados para el análisis intra e interpersonal. Si en la plataforma, si ustedes han podido observar, hay una documentación sugerida y está en una carpetita, si lo han podido descargar, no sé si lo han descargado todos. Indican si han podido ingresar en la plataforma. ¿Pudieron ingresar? Consulto. Sí, ingeniero. Se Muy puede bien. ingresar. Muy bien. Bien, para el análisis, por ejemplo, estadístico, pueden utilizar, ¿no?, los paquetes, los más usuales, el SPS, el Excel, ¿no?, o tal vez hasta el Stata. Eso, obviamente el Stata, pero está en inglés en realidad, ¿no? Ellos dominan inglés, entonces no hay ningún problema. Bien, entonces ahora lo que voy a realizar es justamente la presentación misma. Voy a abrir la plataforma y vamos a hacer la secuencia lógica de la lectura correspondiente. Es necesario que le den una lectura minuciosa a los documentos que se han subido en plataforma. Es bien importante eso. Bien, vamos a ver. Voy a compartir la pantalla. Y esta es la semana número 2. Ahí está. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, orientaciones didácticas, que ya lo hemos mencionado. Lo que hay que construir son instrumentos, el diseño y validación misma de instrumentos intra e interpersonal. Entonces aquí hay orientaciones para el diseño de instrumentos. Son algunos documentos de lectura. Y vamos a iniciar con esto, ¿no? El arte Sofía, en este caso, documento importante. Es un artículo de una revista que corresponde justamente a la revista de Utopía y Praxis Latinoamericana. Y tenemos aquí justamente
altersofía y hacer de colonial, ¿no? Una epistemología otra y formas otras de conocer y armar, y amar en este caso, ¿no? Entonces hay este artículo que corresponde justamente a la lectura en el cual se toma en cuenta justamente, se cuestiona también, por sobre todo la epistemología. No olvidemos que la epistemología es aquella que es ciencia misma en sí, que da profundidad misma al estudio mismo del conocimiento, y que ese conocimiento verdadero siempre sea universal, es el epistem, está centrado también en el investigador de relación de sujeto-objeto, ¿no? Desconociendo el saber del investigado, ¿no? Entonces, propone aquí configurar en este artículo una filosofía que se concentra en la relación de sujeto-sujeto. Entonces, aquí tomamos en cuenta un yo con el otro yo, es decir, reconocer, visibilizar el saber de otro colonizado y subalternizado, sus conocimientos situados, emergiendo así la altersofía, ¿no? Una de las epistemologías, una forma, otra, ¿no? De conocer y amar. Entonces se caracteriza justamente en esta situación que despliega mediante acciones que permiten el desprendimiento mismo de la metodología de investigación. Bien, a manera de introducción, hoy en la actualidad se proliferan varios estudios de fenomenología, ¿no? Y no olvidemos que la fenomenología está dentro justamente de ese tipo de paradigma de investigación, en este caso cualitativo, en este caso, ¿no? De manera natural, interpretativa, ¿no? Como se las menciona. Entonces, obviamente, la fenomenología, a partir de esa perspectiva, se trata de enfrentar justamente al positivismo o pospositivismo, que es caracterizado justamente por ciencias antroposociales en las últimas décadas. Entonces, a partir de la tradición fenomenológica, representada justamente por Merleau-Ponty, tenemos ahí a Husserl, tenemos a Sartre, y entre otros, ahí tenemos a Heidegger, ¿no? Fenomenólogos, en este caso, que toman en cuenta la misma situación, en este caso, desde la parte de observar los caminos ontológicos, y que este movimiento trata justamente de proponer apartados de la epistemología que privilegia justamente la relación sujeto-objeto. Entonces, esta filosofía se concentra en una relación de sujeto a sujeto, es decir, entre un yo con otro yo. Se tiene también algunos apartados de la episteme europea moderna, y a partir del trabajo del pensamiento toma en cuenta métodos de interpretación y camino de reflexión, como crear justamente otras formas de pensar, de sentir y existir, lo cual se refiere justamente a una configuración de nuevos tipos de conocimiento, nuevas, en este caso, ciencias y estructuras categoriales. Entonces, tomamos en cuenta aquí justamente dentro del logo moderno colonial, considerado justamente superior, pero cuando hablamos de superioridad, inferioridad, ¿por qué no intentan sencillamente, ¿no? La prueba de tocar uno hacia el otro, en este caso relevante en ese sentido? Entonces, es bien importante tomar en cuenta crear justamente un paradigma configuracional, en este caso emergente, que problematiza, cuestiona y desafía el paradigma hegemónico, ¿no? En la decadencia. Entonces, la configurología es decolonial, es decir, la configurología es una propuesta decolonial que no utiliza la categoría creada por el mismo giro decolonial y que utiliza propias categorías, ¿no? A través de ellas se desprende justamente la retórica de la modernidad y crea una nueva gramática, que es justamente la decolonial. En este caso, la idea de la vida social como una lucha competitiva por la existencia, que obviamente es seriamente cuestionada, y que es cierto que somos justamente una configuración biogenética, físico-química, neuropsicológica, sociocultural. Es decir, el ser humano obviamente como un mundo complejo en la realidad, ¿no? Bajo el trama del universo. Entonces, como por ejemplo Capra, Morín, Martínez, Battenson, Maffesol y entre otros, han dado aportes epistemológicos, epistémicos. Aquí hay dos términos claves, ¿no? El modelo epistémico, por ejemplo, a diferencia del modelo epistemológico.
que han facilitado justamente la configuración de un nuevo paradigma de la ciencia, que es justamente a partir que hacen una crítica colonial a la colonialidad, ¿no?, epistémica del paradigma moderno dominante, en cuanto a lo que se toma en cuenta justamente desde una noción de complejidad, de configuración, y que un observador que distingue y configura el mundo, es decir, la realidad, de distinta forma en sí. So, el giro decolonial de la epistemología y de la investigación antroposocial es de justamente 360 grados, pero no regresa al mismo punto donde se gira, sino va a un punto paralelo y continúa avanzando desde esa misma mirada configurativa de manera sistémica, compleja y holística. Entonces, el reconocimiento de enfoques y paradigmas existentes se han argumentado justamente y sobre todo defendiendo justamente las formas, ¿no?, que existen las otras formas igualmente válidas, también son útiles y pertinentes, ¿no?, para el contexto donde se originan. También esto refrenda una obra de Castro Gómez, quien afirma el diálogo de saberes. En lo posible, a través de la decolonización del conocimiento, decolonización de las instituciones productoras, administradoras del conocimiento, que son justamente las instituciones de educación superior, educación regular, y que trasciende justamente desde el punto cero, donde se configura, se construye el conocimiento. Allá por los siglos XVIII, la ciencia occidental, en ese caso, estableció justamente, entre más lejos se coloque el observador de aquello que se observa, mayor será también la objetividad del conocimiento. Entonces, el desafío que se tiene ahora es el de establecer una ruptura, ¿no?, en ese caso de patos de la distancia. Es decir, que ya no es el alojamiento, sino el acercamiento ideal que debe guiar al investigador de esos fenómenos sociales o naturales. En otras palabras, está hablando de una ruptura epistemológica, ¿no?, que fue como con la doxa en nombre de la episteme para subir al punto cero. El gran desafío que tiene ahora en las ciencias humanas es realizar la segunda ruptura epistemológica, pero ya no con la doxa, sino justamente frente a la episteme. La idea ya no sería el de la pureza y el de reconocer que el observador es parte integrada de aquello que observa y que no es posible en ningún experimento social, el cual podemos adecuar justamente experimentadores, ¿no? Entonces también es parte en realidad, ¿no? El investigador ya es parte en sí. Por esa situación se realiza justamente, ¿no?, una observación participante. Se realiza una entrevista en profundidad, ¿no?, trabajando con ciertos métodos, ¿no?, como por ejemplo el método Delphi. Entonces, el doxa implica también todos los conocimientos del otro deben ser considerados legítimos y deben ser tenidos en cuenta con la configuración del conocimiento, es decir, otros, tan válidos como el conocimiento moderno occidental. Esto no significa que se tenga que negar, ¿no?, a la ciencia moderna hoy en la actualidad, ni superarla por otra mejor ciencia. Se debe configurar otras categorías de análisis con el fin de ir más allá de la epistemología moderna, que es insuficiente y es también incompleta en cuanto a la configuración de conocimientos científicos. Ahí tenemos justamente el sentido común, la intuición, la emocionalidad, la corporalidad, los conocimientos ancestrales o saberes ancestrales, conocimientos ancestrales que se proponen justamente desde un pensamiento configuracional. Esta propuesta recuerda la idea, por ejemplo, de Dussel, quien afirma, ¿no?, la estética de liberación, es decir, la irrupción de diversas estéticas que comienzan a dialogar en un pluralismo transmoderno, donde cada cultura estética dialoga y aprende de las otras, incluida en la misma modernidad. Bueno, cuando nosotros hablamos de transmoderno, estamos justamente hablando justamente de la complejidad misma, ¿no? Tenemos ahí justamente la investigación transcompleja, no sé si lo han visto, una investigación transcompleja. Este tipo de investigación corresponde justamente, ¿no?, a lo que es la parte de la complejidad, es decir, la unión de la complejidad con respecto a la transdisciplinariedad, donde la complejidad toma en cuenta justamente como base fundamento desde las perspectivas de Edgar Morin. Además de esto, la interdisciplinariedad justamente, ¿no?, con respecto a
a las interdisciplinas que complementan, ¿no? De manera transversal o transeccional respecto a cierta temática en este caso, ¿no? O rubro que se esté empeñando. Entonces, existen trabajos también realizados que proponen, ¿no? Decolonizar las ciencias sociales, la epistemología, la metodología de investigación. Hay que recordar que en la década de los 70 también se ha visto esta parte, ¿no? De descolonizar, ¿no? Las ciencias sociales, sugerida justamente de un enfoque global radical, pues, sobre todo en las ciencias sociales modernas, coloniales. Entonces, es necesario también ver las relaciones de interconexiones mutuas, analizar rupturas, conflictos y contradicciones. Y que a partir de esto también se toma en cuenta que hay una cuestión, ¿no? De ideología, sino también de metodología, de investigación y de una teoría adecuada. Es así que tomamos en cuenta algunos elementos dentro de las ciencias sociales que también nos van a servir para un enfoque moderno, colonial, pero romper con su propio pasado y señalar justamente nuevas rupturas. Existen varias propuestas metodológicas de coloniales que siguen colonizantes, siguen siendo eurocéntricas y todos justamente hacen, ¿no? Una forma, en este caso, de algunas nociones modernas occidentales eh, que toman en cuenta justamente propuestas, ¿no? Neocoloniales, que toman en cuenta un discurso antimodernidad, que no delinean justamente acciones de coloniales concretas. Entonces, de aquí es necesario investigar, ¿no? Mejor decolonizar, no sobre los investigados, sino con los investigados, o mejor, con los colonizados, con los subalternos, y no sobre ellos precisamente, ¿no? Como menciona Ortiz, y esbozan algunas ideas en este caso, ¿no? De las características que toman en cuenta el ser decolonial. Entonces analizan justamente el por qué y para qué una metodología, es decir, otra, como la necesidad de transitar hacia un proceso decolonizante. Se propone el hacer decolonial como un proceso decolonizante, pero desarrollar mediante acciones, huellas, observación comunal, por ejemplo, conversar alterativos, reflexionar la reconfiguración o configurativa. Entonces, urge justamente una noción de epistemología y que, de lo contrario, seguiríamos justamente, ¿no? Encapsulados en la misma modernidad. Entonces, tratar de salir de esto no es nada sencillo también, ya que probablemente algunos ya hayan pasado dentro de la universidad, tiene justamente, ¿no? Hasta hoy en día se maneja en realidad, ¿no? Si ustedes pueden realizar un análisis mismo de la implementación de la ley 070, dentro de las universidades, por ejemplo, públicas autónomas, que no necesariamente están viendo, ¿no? Esta parte de la implementación misma de la ley. Obviamente sí toman en cuenta para el plan en ese caso, ¿no? Institucional de la universidad, elementos, rasgos principales, pero no en profundidad, es decir, no se implementa, ¿no? Como por ejemplo en las instituciones normales, en las universidades que son parte, obviamente, ¿no? Que dependen del Estado, ¿sí? Entonces esas, por ejemplo, sí las van implementando, ese tipo de modelo. Entonces, como discusión, ¿no? Epistemología decolonial o altersofía hacia formas, otras, de conocer y amar en este caso. Entonces, tomamos en cuenta también algunos paradigmas, ¿no? Que gobiernan justamente el mundo occidental y del colonizado, que tienen implicaciones epistemológicas, por sobre todo. El modelo epistémico se lo denominaba justamente como el ibris del punto cero para caracterizarlo, y que utiliza una metáfora, ¿no? Teológica de Deus absconditus, ¿no? Entonces, una forma, una perspectiva de mirar también desde cómo Dios, de la metáfora, la ciencia moderna, se ha situado fuera del mundo, desde el punto cero. Bien, en este caso, entonces tomamos en cuenta una crítica muy importante, ¿no? Es
una crítica al paradigma europeo de la modernidad, de la racionalidad, y que éste justamente hace lo suyo en el concepto de racionalidad. Entonces, cualquier conocimiento que se ponga a la episteme, ¿no?, eurocéntrica es considerado no válido, irrelevante, inferior, sesgado, parcial o poco serio. Entonces, la epistemología eurocéntrica no admite ni permite que el conocimiento se sitúe desde la geopolítica del conocimiento, como lo menciona Dussel, o desde la corpopolítica del conocimiento. Ahora bien, no se trata de negar o rechazar esas categorías, sino que no seguirles el juego, es decir, desprendernos de ellas, no hablar en sus términos, desenganchando justamente de ese episteme que nos aprisiona y configura discursos, no solo cuando cambiando el contenido, sino además las propias nociones que configuran las propias teorías. Entonces surge también la incapacidad, ¿no?, de pensar más allá de esas categorías que se tratan de una limitante individual, sino justamente una prueba fehaciente del éxito imperial. Una parte muy importante es, probablemente algunos se hayan preguntado, ¿pero qué es una categoría?